Aristóteles nació en el año 348 a.C. en la ciudad griega de Estagira, perteneciente al reino de Macedonia. Sus padres eran Nicómaco y Hefestiada. Nicómaco era conocido por ser el médico del rey Amintas III de Macedonia, generándole a Aristóteles un estrecho lazo con la corte real. Es proveniente de una larga cadena de antepasados que también desempeñaron esta profesión. Es por ello que tiene un gran interés por la biología. Por los años 360 o 367 a.C., se trasladó a la ciudad de Atenas con el fin de realizar sus estudios dentro de la Academia de Platón, en donde permanecería 20 años. Allí mismo es donde se convierte en uno de sus discípulos más brillantes. Cuando Aristóteles tenía 38 años, Platón muere. Entonces se convierte en el maestro de Alejandro Magno y funda su propia escuela en Atenas, llamada el Liceo. Sus clases abarcan amplios temas y la gran mayoría eran dictadas alrededor de los jardines del establecimiento. Debido a esta razón, sus estudiantes fueron llamados peripatéticos, los cuales significa que van de un lugar a otro. Se desempeñó en numerosos campos que trascendieron la filosofía, biología, matemática, física, metafísica, ética, política, estética, entre otros. Es considerado una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad clásica. Murió en Grecia en el año 322 a.C. El signo ha sido un objeto de estudio desde hace mucho tiempo atrás. Platón, Aristóteles y los estoicos trataban ya las cuestiones iniciales del signo. Los pensamientos de Aristóteles serían una crítica y oposición a los de su maestro. Aristóteles es uno de los primeros autores que define el lenguaje como una característica que distingue a la especie humana de otras especies animales. Los seres humanos somos los únicos capaces de utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación y de asignar conscientemente significado al sonido articulado. Para Aristóteles, el uso del lenguaje puede ser práctico, artístico o teórico. Práctico significa que es más valorativo, que el hombre es más de juzgar las acciones o propias o ajenas, ya sean buenas, malas, justas, injustas. Un ejemplo sería que la profesora regaña a su alumno por no haber estudiado para la exposición de semiótica. Teórico significa cuando el hombre investiga las causas de sus valoraciones y mediante el uso del lenguaje expresa su conocimiento. Por ejemplo, un docente dictando una clase. Artístico consiste en la recreación de acontecimientos reales o imaginarios expresados mediante un discurso ornamentado, o también conocido como un discurso adornado, los cuales buscan realizar efectos que se consiguen gracias a las técnicas del lenguaje en la audiencia. Un ejemplo sería un orador. Un orador se encarga de crear una recreación de acontecimientos para poderlos expresar con un discurso adornado. También cabe resaltar que Aristóteles distinguió dos partes fundamentales de la oración, que son conocidos como el nombre y el verbo. Los presocráticos y sofistas tuvieron una disputa acerca de si las cosas reciben su nombre de una ley natural, o también conocido como naturalismo, o una práctica arbitraria, que es conocido como el convencionalismo. Aristóteles lo resuelve mediante un análisis de la significación. Afirma que las palabras significan directamente un concepto mental y aquel concepto se relaciona de manera indirecta a la cosa real. Por lo tanto, las palabras habladas son signos de los conceptos o afectos que están en la mente, siendo universales a todos los seres humanos, mientras que los sonidos que se usan para representarlos pueden variar dependiendo de la cultura. Por ello, la relación entre la cosa y el concepto es natural, y la relación entre el concepto y la palabra es convencional. Hagamos un ejemplo de la solución que dio Aristóteles. Imaginemos a un gato. El gato, que sería la cosa, y el concepto, que sería sus características, tienen una vinculación, una relación natural, porque el gato, de manera natural, tiene sus orejas, sus bigotes, su nariz, su boca, sus dientes. En cambio, la relación entre el concepto y la palabra sería convencional, porque la palabra es algo que nosotros mismos, los seres humanos, en un acuerdo mutuo de comunidad, le hemos asignado. Aquí es donde observamos una de las primeras formulaciones de un triángulo semiótico que sufre varias modificaciones con el pasar del tiempo. En la antigua Grecia, los ciudadanos consideraban la capacidad de hablar y participar en público como una parte fundamental para defender sus derechos.
Los sofistas eran contratados para brindar estas asesorías, ya que se les conocía por ser los profesionales del discurso. ¿Qué es la retórica? La retórica se define como el arte de persuadir según Aristóteles. Platón y Aristóteles acusaban a los sofistas de utilizarla con demasiada frecuencia para la manipulación. El arte de la retórica aristotélica comenzó con el enfoque de Platón, un estudio moralista que luego fue cambiando por una respuesta hacia Platón y los tratados sofistas. Esto debido a que Platón no lo consideraba un arte como Aristóteles. Por ello es que es convertido en un estudio más sistemático, pragmático y científico. Aristóteles divide la retórica en 3 libros. El primero habla sobre la disciplina de la retórica. El segundo se encuentra dirigido hacia la audiencia y el tercero hacia las vías de persuasión del discurso. En mi caso resaltaré lo más importante de los 3. Se comienza definiendo a la retórica como la contraparte de la dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica y qué es la retórica? Pues la dialéctica es un método para un debate de interés general junto a un grupo pequeño de expertos que busca la resolución de los problemas. Un ejemplo más claro sería una tesis doctoral. Mientras que la retórica es un discurso público que aborda normalmente temas políticos y judiciales hacia grandes audiencias que no tienen necesariamente un conocimiento profundo del tema. Se hace uso del carácter del orador y de las emociones que éste despierta en la audiencia. Un ejemplo que podría usarse son los discursos durante las campañas electorales. Los 3 pilares de la retórica. Lo que debe utilizar un orador para lograr persuadir a su audiencia es demostrar los 3 tipos de prueba, los cuales serían el ethos, el pathos y el logos. Ethos consiste en transmitir credibilidad, y esto se logra con sensatez, virtud y desinterés. En el caso de la sensatez se podría considerar a un personaje que sea respetable, que se le considere así, ya sea porque tiene estudios o experiencias. Un ejemplo es Albert Einstein. A pesar de ser un experto en la física, como es considerado un genio, las opiniones que dé acerca de otros temas que no necesariamente debe saber, se tomarían mucho en cuenta por simplemente ser él. En el caso de la virtud, el orador debe ser una persona honesta. El pathos es un poco más emocional. Es la forma en la que un discurso alcanza a los oyentes y se usan las pasiones básicas que son la ira, alegría, melancolía y tristeza. Un ejemplo sería el mejor discurso que dio Alan García. Logró que muchos de la audiencia terminaran llorando de la emoción. El logos. En el caso de logos es más el contenido del mensaje, los datos, los hechos, los conocimientos, etc. Para dar a entender mejor los 3 pilares, haré un ejemplo general. En el comercial de Fagrow Premium se muestra en un laboratorio a una científica. Ella está demostrando sus conocimientos a través de las cosas que menciona. En otras palabras, estaría usando el ethos y el logos. Y justo en la parte final dice: lo sé porque soy científica y lo comprendo porque soy mamá, dando alusión al pathos, para que exista una conexión sentimental.